Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren súper bien. Esta es la continuación de nuestra clase de polímeros en donde vimos la clasificación de acuerdo a la reacción química para la polimerización. Esto será una reacción de condensación o una reacción de adición. En este video en específico vamos a ver ejemplos de polímeros sintetizados a partir de una reacción de condensación. Comencemos. Ahora sí, pasemos a la polimerización por condensación. Este tipo de polimerización, como ya les había comentado, es cuando se genera una pequeña molécula, ya sea de agua, de alcohol, de CO2, de hidrógeno, etc., ¿no? Aquí, uno de los polímeros que se generan con este tipo de reacción son las poliamidas. Entonces, una amida es aquel grupo funcional que tiene un carbonilo, que sería un carbonilo, y uno de los lados del carbonilo está unido con un nitrógeno que contiene una cadena carbonatada y del otro lado un carbono. Entonces es carbonilo, nitrógeno, carbono. Esa es una amida. Para generar este polímero se necesita un diácido. Como ya les comenté, otra de las características de las condensaciones es que necesitamos una doble funcionalidad. Por ejemplo, para generar una amida necesitamos un ácido carboxílico y una amina. La amina, para los que no se acuerdan, es el NH2. Entonces se encuentra en una cadena terminal un NH2. Entonces la amina reacciona con el ácido carboxílico, se unen, forman la amida y el ácido carboxílico que tiene un hidroxilo reacciona con este hidrógeno de la amina y genera la molécula del agua, en este caso de las poliamidas. Pero en las condensaciones se necesita que nuestras materias primas o nuestros monómeros sean al menos difuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que contengan la funcionalidad dos veces. Por ejemplo, que sería el ácido adípico, contiene un ácido carboxílico en un extremo y en su otro extremo también. La hexametilendiamina también en uno de los extremos contiene una amina y del otro extremo también. Esto va a generar que se haga la reacción de polimerización, porque por estos dos lados puede polimerizar, ¿no? La cadena va a crecer así hacia los dos lados. ¿Qué pasa si en lugar de tener dos funcionales tenemos tres? También se va a polimerizar, pero en este caso ya va a ser hacia los tres sentidos, ¿no? Tanto hacia la derecha, a la izquierda, como hacia las ramificaciones. Entonces vamos a tener un polímero ramificado que va a tener otro tipo de propiedades. Este tipo de polímeros fue creado por la empresa DuPont, la que les comento que se encuentra en Estados Unidos, y ellos crearon el nylon 66. Es una poliamida sintetizada a partir del diácido de 6 carbonos, que como les comento es el ácido adípico, y una diamina de 6 carbonos, que es la hexametilendiamina. Por eso le pusieron 66. Entonces este es uno de los productos estrella de DuPont. Este tipo de polímeros tienen la característica de que pueden formar hilos elásticos y resistentes, por lo que se utilizan principalmente en la industria textil, para la confección de medias, de tejidos, de telas, etc. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, pasemos al siguiente ejemplo. También en el área de las poliamidas tenemos al Kevlar. El Kevlar es un compuesto o un polímero que, a diferencia de muchos otros polímeros, no se obtuvo por serendipia o por chiripa, sino que sí fue una investigación que generó DuPont y que les dijo a sus científicos: necesito un material que sea altamente resistente. Esta poliamida se obtiene a partir de la parafenilendiamina, que es el compuesto aromático que tenemos aquí de este lado izquierdo, y se hace reaccionar con el ácido tereftálico o con el dicloruro del ácido tereftálico. El dicloruro es que en lugar de tener los hidroxilos tiene un grupo cloro, ¿no? Entonces cuando reaccione va a generar en lugar de agua ácido clorhídrico. Por eso aquí dice menos 2 moléculas de ácido clorhídrico. Entonces es un polímero por condensación. El polímero resultó que era altamente resistente, por lo que se utiliza para los chalecos antibalas o también para los guantes para evitar los cortes, etc. Y se patentó por DuPont.
con el nombre de Kevlar. Pues acuérdense, de este es uno de los polímeros de ingeniería más importantes también, Kevlar. Y bueno, les repito, no se generó por serendipia, este sí fue un proyecto que pagó DuPont para que muchos de sus científicos a trabajar y fue uno de los proyectos más complicados porque no les daba la síntesis. Y al final la que logró la síntesis fue una chica que se llama Stephanie Wallen en 1965. Pues también las mujeres tenemos aquí parte en la historia de los polímeros. No sé si tengan alguna duda. Miren, aquí en esta imagen les pongo cómo el Kevlar entre las cadenas poliméricas genera estos puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno y se representan por rayitas. ¿Por qué? Pues porque no es un enlace total, o sea, es una fuerza electrostática. Un enlace, pues sí se representa por una línea continua, que serían los enlaces covalentes. Y si no tienen dudas, pasemos a el siguiente, uno de los polímeros que más se sintetizan en México y en el mundo, los poliésteres. Los poliésteres, como su nombre lo dice, son ésteres que forman un polímero. ¿Qué es un éster? El grupo éster es un carbonilo unido a un oxígeno de un lado y a un carbono del otro lado. Los poliésteres tienen, de acuerdo a la clasificación, el número 1 y se simbolizan mundialmente con el PET, ¿no? Con el PET. Este tipo de reacción se da entre un diácido carboxílico y un dialcohol. Un dialcohol, por ejemplo, el glicol, ¿no? Y se libera una molécula de agua. De esta síntesis sale el polietilentereftalato, que es el y su primer uso fue en las fibras textiles, esto alrededor de 1941, y fue creado por científicos británicos debido a que ellos necesitaban generar un material para sustituir el algodón, ya que ellos se encontraban en guerra y no podían importar el algodón que ellos compraban de Egipto. Entonces dijeron, no, pues tenemos que buscar un sustituto, ¿no? Y en esa época pues estaban en auge los polímeros y fue que se creó los poliésteres. Entonces, como la reacción es exotérmica, se suele enfriar, por lo que adquiere un aspecto cristalino. En 1952 se comenzó a usar para formar películas y envasar alimentos, pero hasta 1976 fue cuando se desarrolló la aplicación más importante, que es la de los envases rígidos. Entre las mejores cualidades de este polímero son que sirve de barrera a los gases como el CO2 y el oxígeno, y por su apariencia cristalina es muy utilizado en las botellas, ya que permite que la botella sea más ligera y reemplaza al vidrio, y también tiene una alta rigidez y una buena dureza, ¿no? Entonces por eso se utiliza principalmente para contener las bebidas carbonatadas. Pero el principal uso y por lo que es mayor la contaminación es porque en Estados Unidos es muy común que la gente tome agua embotellada. Entonces ellos tienen en su refri así cantidades inmensas de botellitas de 500 mililitros de agua, porque pues se les hace más fácil, ¿no? Ya tomarla y tirar la botellita. Otra aplicación de los poliésteres es cuando se hace reaccionar el anhídrido ftálico, que es este compuesto. Un anhídrido es cuando se tiene este tipo de grupo funcional, un carbonilo, un oxígeno unido a otro carbonilo, y que mediante una hidrólisis se genera el diácido, o sea, este oxígeno, este enlace se rompe y genera aquí un OH y acá un OH, y entonces ya se puede hacer la condensación con, en este caso, con un poliol, que sería el glicerol. Este es el poliol más importante, que también se conoce como, lo conocen ustedes como glicerina. Entonces se puede hacer el polímero y como les decía, cuando se tienen tres funcionalidades, en lugar de que el polímero sean cadenas lineales, pues van a ser ésteres ramificados, ¿vale? Y este se genera principalmente, bueno, se vende principalmente como resinas alquídicas, se les conoce como resinas alquídicas y se utilizan como recubrimientos de metales porque evitan su corrosión, también le pueden dar color para que funcionen como pinturas y son como tipo barnices, esmaltes, etcétera, ¿no? O sea, sería como un polímero líquido.
Entonces, estas son principales aplicaciones de los poliésteres. Veamos ahora otro. Bueno, si no tienen dudas, pasemos ahora a otro tipo de polímero por condensación, que son las siliconas. En este caso, las siliconas, esas sí también las han escuchado. Están formadas por cadenas inorgánicas. ¿Por qué inorgánicas? Pues porque son unidades repetitivas de oxígeno y silicio. Entonces recuerden que en la química orgánica estudiamos al carbono. Entonces el silicio aquí, a pesar de que sea el hermano mayor del carbono, pues no se considera un compuesto orgánico. No tiene color ni olor y es inerte. Cuando decimos que un material es inerte, significa que no va a reaccionar con otros compuestos químicos o con el contenedor que lo esté almacenando, por lo que se aplica en la industria como lubricantes, como adhesivos, también en moldes y en aplicaciones médicas como prótesis cardíacas e implantes de mama. Se les llamó siliconas porque se creía que su estructura era de un tipo cetona. Cetona es cuando tenemos al carbono doble enlace oxígeno. Pero después que ya hicieron una investigación más amplia, se descubrió que su estructura química era totalmente diferente y que el nombre correcto deberían de ser los polisiloxanos, que son los que les presento aquí. Este ejemplo en particular es la polidimetilsiloxano, que es el polímero más común, y en esta síntesis lo que se condensa es una molécula de agua. Ahora pasemos al último polímero por condensación que les presento aquí, y estos son los poliuretanos. Pongan mucha atención, los poliuretanos son los polímeros de los uretanos. Vamos a ver unos nuevos grupos funcionales, que son los uretanos. Estos uretanos contienen un carbonilo, un oxígeno de un lado y un nitrógeno del otro. Estos grupos funcionales también se les conocen como carbamatos. O sea, estos que vienen aquí son los carbamatos. Se forman al hacer reaccionar un isocianato que tiene como fórmula un oxígeno, doble enlace carbono, doble enlace nitrógeno. Este es un grupo isocianato. Pues aquí ahora sí que les estoy dando repaso de los grupos funcionales, ¿no? Ya más aplicado. Si se hace reaccionar con un alcohol, por ejemplo el hidroxilo, este va a atacar este carbono y va a formar el uretano o el carbamato. Entonces, acuérdense, el isocianato reacciona con un alcohol para dar el uretano. Entonces, ¿qué necesitamos para que sea una reacción de polimerización? Pues que nuestra materia prima contenga dos de estos grupos funcionales, o sea, un diisocianato. Por ejemplo, tenemos un isocianato de un lado y un isocianato del otro. Ahora, ¿qué pasa si el isocianato reacciona con una amina? La amina va a formar la urea. La urea es un grupo funcional que tiene un carbonilo, un nitrógeno de un lado y un nitrógeno del otro. Si reacciona con un tiol, el tiol es el análogo del alcohol, solo que en lugar de tener un oxígeno, tiene un azufre. Entonces el azufre va a atacar al isocianato y va a formar el tiocarbamato. ¿Vale? Ahora, otra reacción muy importante de los isocianatos es cuando reaccionan con agua. Entonces, el agua va a atacar al carbonilo y va a formar una amina desprendiendo una molécula de CO2. ¿Vale? La aplicación más común de los poliuretanos es como espuma. Y fue en 1937 cuando por primera vez Otto Bayer, que es el doctor que está en esta fotografía, sintetizó el poliuretano en Alemania. Esta es una fotografía histórica del doctor Bayer con uno de sus poliuretanos. A ver, creo que alguien escribió en el chat. Entonces, un dato interesante, bueno, todos conocemos a la compañía Bayer, ¿no? Que sus oficinas centrales se encuentran en Alemania porque pues allá se creó esta empresa. Y pues básicamente es la competencia de DuPont. Un dato interesante es que esta compañía no se llama Bayer por el doctor Bayer, sino que fue una simple coincidencia de apellido. Es como si aquí en México hubiera una empresa de químicos que se llama, no sé, Polímeros Hernández. Y pues tú trabajas ahí y te apellidas Hernández, ¿no? Entonces, Bayer es un apellido, no sé si común, pero sí es conocido en Alemania.
Entonces, en 1940 se comenzó a comercializar algunos productos de este tipo de espumas, pero debido a la crisis que generó la Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1945, pero ya se venía cocinando desde los 40, pues la producción decreció muchísimo, ¿no? O sea, ya no se invirtió tanto Bayer ya no invirtió tanto en producir estos poliuretanos, más bien invirtió en investigación contra los gases que se utilizaban en la guerra. Ahora, DuPont, que era la compañía, como les digo, que era la competencia de Bayer, desarrolló un tejido muy elástico empleando estas fibras de poliuretano y que lo comercializó con el nombre de licra. Y nosotros usamos la licra, el nombre de licra, como si fuera algo muy común, ¿no? Pero en realidad es el nombre de la patente de DuPont, que es con el que se fabrica los compuestos, la ropa de licra, como playeras, ropa deportiva de licra, etcétera. Las espumas se generan mediante agentes espumantes, que el más común de los agentes espumantes es el agua, ya que el agua cuando reacciona con el isocianato forma CO2. El CO2, como todos sabemos, es un gas que forma en la reacción microburbujas, o sea, burbujas muy pequeñitas que dan la forma a la espuma. Entonces, otro de los agentes espumantes que se solía emplear eran los clorofluorocarbonos, pero pues ya saben, como los prohibieron debido a lo que se estaba haciendo, lo que estaba generando, que eran los agujeros de la capa de ozono, pues se dejaron de emplear los clorofluorocarbonos. Aquí les presento la síntesis de la poliurea. Esta poliurea se hace reaccionar un diisocianato con una diamina y genera la poliurea, como les decía, es un carbonilo con un nitrógeno de un lado y un nitrógeno del otro, y al reaccionar libera una molécula de hidrógeno, que el hidrógeno también es gaseoso y se genera en espuma porque precisamente este hidrógeno genera microburbujas. Aquí en esta esquinita, no sé si alcancen a ver, esta esquinita muestra una fotografía del poliuretano visto en un microscopio electrónico de barrido. Entonces aquí se pueden ver chiquititas, chiquititas, cómo son tan pequeñitas esas burbujitas y que al final ya en escala genera lo que son las espumas. Espero les haya gustado mucho esta clase y no se pierdan el próximo video, ya que veremos los biopolímeros.